Continuamos con más de la primera de ATV y tenemos en esta ocasión la presencia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, porque nos va a estar explicando, ya que el día miércoles fue aprobada la normativa con respecto a la prevención de abandono y el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo está, viceministra? Bienvenida, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Gabriela, por el espacio a la primera. Un importante tema que se pone en agenda, que esperemos que la población no solamente lo debata, lo dialogue, sino asuma conciencia, en especial por las problemáticas que estamos planteando, que se han identificado sobre nuestra niñez y adolescencia, que en este momento se encuentra en centros de acogida. 180 centros de acogida a nivel nacional, 70% de carácter privado, es decir, que gran parte de nuestra población no está en instancias estatales, sí institucionalizados, pero en manos de privados. Y por supuesto que en este momento, de los 5.025 chicos que se encuentran en estos espacios, el 49% oscila entre 13 a 17 años. Wow. Es decir, que, y además, que el tiempo promedio que una menor o un menor se encuentre en estos espacios es de 6 años. Entonces, eso hace muy difícil, en este 49%, que puedan culminar exitosamente procesos de reintegración familiar o poder dar la opción de un cuidado alternativo a través de familia ampliada u otras figuras que están establecidas en nuestra norma nacional. Por ello, en el gobierno nacional, al hacer e identificar todos los problemas que estamos enfrentando con esta población, define aprobar una política de gobierno, una política que pone en primera línea la intervención estatal para prevenir el abandono, es decir, vamos a prevenir la separación de las familias de los menores y, por supuesto, una vez que estos se encuentren institucionalizados como última medida, ver de reintegrarlos a sus familias o darles una alternativa, pero de forma oportuna, no esperar 6 años, claro, no esperar 18 años, no esperar que cumplan mayoría de edad como actualmente está sucediendo para poder salir de los centros de acogida. ¿Y cuáles son los requisitos, viceministra, para aquellos niños que son abandonados y quizás hay tantas familias que no pueden tener hijos, que quieren adoptar? ¿Es bastante complicado o no? Es complicado legalmente porque requiere una serie de procedimientos, pese a que en el actual gobierno se ha hecho un procedimiento abreviado, se ha procurado simplificar. Pero aquí hay que tener algo en cuenta. Los chicos que están en este momento en centros de acogida, que se conoce pues ordinariamente como los orfanatos, sí, no son disponibles todos para adopción. ¿Por qué, viceministra? Porque el 89% de esta población tiene familia. Tiene madre, tiene padre, tiene un referente familiar. Número 2, de esta población del 100%, el 56% recibe visitas de sus familiares. ¿Ahí a los orfanatos? A los orfanatos, a los centros de acogida. En este caso, incluso hemos identificado en Santa Cruz, es particularmente, que los centros de acogida, en lugar de incentivar para que la familia venga y se haga cargo del menor, lo recoja, lo que hace es incentivar y hacer visitas de los menores a las casas de sus familias y luego los devuelven a los centros de acogida. Ese tipo de prácticas que parecieran de buena fe, lastimosamente están generando deterioro en las relaciones o en los lazos familiares o en la corresponsabilidad que tienen los padres respecto a los hijos. Entonces, vuelvo. La adopción, por supuesto que es una alternativa, lo prevé la 548, tanto nacional como internacional, pero por las familias que tienen los menores en los centros de acogida, es muy difícil que esos procesos extingan su autoridad paterna o materna, por un lado. Por otro lado, que se ha identificado que existen muy pocos programas, proyectos o medidas en centros de acogida, en instituciones técnicas departamentales y en los propios municipios que prioricen la reintegración a sus familias. Claro. Básicamente, y yo lo digo con mucho respeto, los centros de acogida en este momento en Bolivia se han convertido en
lugares de almacenamiento de menores, cuando la lógica o la medida de protección debiera ser que sea momentáneo hasta que los retornen a hogares seguros, o que se defina que si esos hogares no son seguros, puedan tener una alternativa como la adopción. Ahora, el tercer problema en el caso de la adopción es que de toda nuestra población en centros de acogida, además de tener referente familiar, el 12%, apenas alcanzamos al 12% en menores de 0 a 5 años. Y lastimosamente en Bolivia, en adopción nacional, los padres o madres solicitantes generalmente piden menores de 5 años. Entonces, de ese 12% en proyección, el 89% tiene referente familiar, entonces eso hace más complejo. No es que tenemos 5.025 niñas, niños y adolescentes a disposición para adopción, sino que eso se va reduciendo cuando uno ya va viendo a detalle la situación de los menores que se encuentran en los centros. Viceministra, ¿hay algunas sanciones para los padres que abandonen a los niños? Por ejemplo, el último caso que llamó bastante la atención y causó bastante controversia fue la menor abandonada de días en el Alto cuando estábamos bajo 0 grados centígrados en pleno invierno. Sí. Ahí creo que primero, no lo justifico, pero siempre hay que encontrar las causas. Una de las razones de abandono, en especial de madres en el caso de bebés, puede ser por un tema de trauma postparto, que eso existe biológicamente, las mujeres mentalmente lo sufren y lastimosamente no reciben la asistencia adecuada. Puede ser una causa. Pueden ser por procesos de violencia que hayan sufrido y que también sea un efecto en contra del propio menor. No se justifica, pero sí hay que entender que esa madre violentada está también, es una víctima más. Tercero, muchos de los casos que llegan a culminación del parto cuando han sido como consecuencia de violencia sexual, por ejemplo. En esos casos, cuando no se hace una interrupción legal del embarazo, en ese tipo de casos, lo que está generándose es una tortura psicológica en el caso de las adolescentes o mujeres que no han podido acceder a un servicio de ILE y que terminan dando a luz a un producto que simplemente refleja el hecho de agresión sexual o de reiteradas agresiones sexuales. Por otro lado, hay un número también considerable de mujeres con discapacidad psíquica, con discapacidad múltiple o grave, que además de haber sido víctimas, en este caso, pues tienen muy poca noción de qué es lo que van a hacer con los productos. Es decir, hay multifactores. Y aquí algo que hay que entender también es que en nuestros centros de acogida no todos los chicos fueron abandonados, no. En muchos casos se ha visto negligencia de los padres, no necesariamente vinculada al abandono. En otro porcentaje se ha visto que la DNA particularmente identifica el riesgo social en algunos casos mal identificado solamente porque las familias viven en precariedad. Ahí en lugar de institucionar a los chicos, lo que debiéramos hacer es procurar ayudar a las familias para que puedan generar sostenerlas. Fuentes, ¿no? Exacto. Fuentes de trabajo. Eso es lo que propone la política pública. No utilicemos la institucionalización como primera medida y busquemos todas estas alternativas para que las familias conserven. Apoyemos en salud mental a las mujeres, veamos programas sociales para poder fortalecer las familias, los vínculos familiares, entre otros. Viceministra, quizás acá no se podría también poner algunas sanciones a los padres, porque es bastante importante, porque así, lastimosamente así funcionamos los seres humanos. Si no estamos sancionados, si no estamos condicionados a algo, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, y como no tienen ninguna sanción alguna, los van a abandonar y van a seguir abandonándolos, pese a que les den diferentes mecanismos para que ellos puedan salir adelante, herramientas para que ellos puedan sostener a su familia. Mira, la extinción de autoridad paterno-materna es como una de las sanciones más graves. Pero como te digo, ellos visitan a sus hijos sin ningún tipo de fin de reintegración. Y ahí donde fallamos es en los equipos integrales de los centros de acogida, en los equipos de las instituciones técnicas departamentales y de las propias DNAs, porque no se hace una evaluación periódica, no se hace una coordinación entre todos los equipos integrales, que decimos no hay personal, mentira, aparentemente hay 3 equipos multidisciplinarios que podrían coordinar sus acciones para poder
ver si ese niño, más allá de que tenga una visita cada 3 meses de su Claro. familia, realmente no necesita una extinción de autoridad paterna y pasar a otro proceso. Eso también lo está señalando la política, poder agilizar este tipo de procesos, procedimientos y una asistencia mucho más cercana, inmediata y oportuna. Por otro lado, algo que te decía, 89% tiene referente familiar. Es bastante. Hemos identificado solo 104 procesos de asistencia familiar. Ese 89% de 5.025, o sea, alrededor de 3.000, aproximadamente más de 3.500 madres o padres, debieran estar siendo procesados por asistencia Exacto. familiar. Y la política pública también plantea, porque ya es suficiente de creer como padre que yo posiblemente no pueda hacer o no quiera hacerme responsable, le dejo al Estado para que lo críe con las consecuencias que eso tiene, y luego vuelvo cuando él ha cumplido mayoría de edad para donarlo a mi hogar y que me sirva como fuerza de trabajo. Basta de eso. Es necesario generar, sí, ese tipo de medidas. La solicitud de asistencia familiar, al menos en el ámbito económico, vamos a poder influir. Y aquí algo que yo siempre lo digo, podemos legislar, podemos emitir un decreto, podemos planificar formas para obligar, lo que tú dices, para sancionar, pero solamente vamos a llegar al ámbito económico. No se enseña a amar, no se puede normar a amar. Puede ser un mandamiento en nuestra vida religiosa, pero lastimosamente ya en la vida de diario el Estado no le puede decir, uno Ame a su pierde hijo. la ciudadanía porque es un desamorado de sus hijas e hijos. Ojalá algún día lleguemos a ese punto, pero actualmente eso no sucede. Pero esas son las posibles sanciones que no se han ido activando a lo largo de estos años. Perfecto, muchísimas gracias, viceministra, por su tiempo. Sin duda alguna es una excelente iniciativa y esperemos que pronto ya dé resultados. Muchas gracias, Gabriela. Un último mensaje a la población. Cuando decimos que la niñez, adolescencia en nuestro país es importante, que nos importa, que hacemos realmente levantamos nuestra voz cuando vemos estos casos de abandono, pongámonos en procesos de autocrítica y autorreflexión de lo que estamos haciendo. 89% con referente familiar en centros de acogida nos está indicando de que no estamos siendo muy coherentes a momento de señalar qué nos preocupa y de hacer lo que nos corresponde como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, viceministra, que tenga un excelente fin de semana. Continuamos con más de La Primera de ATV.